Buenas tardes. Perdón por haberle rectificado, pero el título que aparece en el folleto que todos tenemos proviene de un pequeño malentendido. Realmente, ¿se oye, por favor? Sí. Realmente el título sería Yeserías y presento un análisis mineralógico y petrográfico. En primer lugar, quisiera disculparme, no sé si les voy a aburrir, porque parte de los contenidos ya han aparecido en el vídeo de esta mañana. De modo que si hay algo que se repita, mis disculpas, por favor. Obviamente, como hemos estado viendo a lo largo de estos días, no hace falta decir que las yeserías constituyen un material decorativo con un enorme valor histórico y con unos enormes problemas de conservación. Ahora, yo ya voy a dejar aparte la belleza. Se acabó. Y aquí la pregunta es, si quitamos lo que son los aspectos artísticos, históricos, formales, ¿qué diferencias y similitudes hay entre los yesos? ¿Son todos los yesos iguales? Porque en principio el yeso es un material muy monótono. Es muy simple. Alguien dijo esta mañana, es que era algo estupendo que el hombre descubriese que a una temperatura muy baja, a partir de unos 100-120 grados centígrados, conseguíamos un material que es capaz de fraguar rápidamente. Y además, a diferencia de otros materiales como la cerámica, como el mortero de cal, la elaboración del yeso es extremadamente simple. Entonces la pregunta es, ¿son todos los yesos iguales en cuanto a composición y textura? ¿Merece la pena un estudio exhaustivo del yeso? Aquí este estudio se ha basado en un limitado número de muestras en las que se intenta establecer similitudes y diferencias entre yeserías de distintas procedencias. No tanto estudiar un cuerpo homogéneo de yeserías, sino de ver si yeserías de muy distintas procedencias son iguales o, por el contrario, podríamos localizarlas de estar sin datar o sin localizar. Los objetivos que se plantearía este trabajo, por tanto, es, si nosotros estudiamos un yeso desde un punto de vista mineralógico y petrográfico, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues queremos caracterizar la procedencia, queremos acercarnos, si es posible, a algunas precisiones en torno al método de elaboración y, por último, y después vamos a ver que este último objetivo es bastante parcial en este conjunto de piezas, acercarnos a su estado de conservación. Para ello tenemos que utilizar una serie de métodos. En este caso particular y en esta presentación se han elegido los métodos principalmente de tipo, esto no funciona, sí, mineralógico y petrográfico, como son la difracción de rayos X, la mineralogía óptica petrográfica y la microscopía electrónica de barrido. ¿Es esto lo único que se puede hacer? No, evidentemente no. Hay muchísimas más cosas que se pueden hacer. De hecho, hemos presentado también un póster en relación con algunas técnicas tipo técnica Raman, espectroscopía de infrarrojo, que se están realizando en colaboración con compañeras de la Universidad de Jaén, la doctora Ayora, la doctora Dominga Vidal, perdón, en el que resulta de especial utilidad las técnicas de este tipo, espectroscopía Raman y de infrarrojo, particularmente para pigmentos, particularmente para las capas decoradas, para las capas de imprimación y para las capas pictóricas. Sin embargo, para lo que es el cuerpo de la yesería, quizá da más información porque da más información de textura, lo que son las técnicas directamente mineralógicas. El primer problema, el muestreo y el tamaño de la muestra.
desde aquí, bueno, voy a dar unas pinceladas de que, o vamos a plantear el problema de que resulta muy difícil hacer cosas con una muestra extremadamente pequeña. Sabemos que muchas veces estudiamos algo para conservarlo. Sabemos que la misión del conservador, la misión del historiador del arte es conservar y cuidar. Pero es muy difícil hacer algo si la muestra es excesivamente pequeña. De hecho, en este proyecto REMAI hemos tenido algunos problemas. No se han podido, o tenemos la sensación de no haber hecho lo suficiente porque algunas muestras prácticamente se desintegraron al tocarlas, porque eran excesivamente pequeñas. De modo que tenemos que lograr un compromiso entre los historiadores y los que nos dedicamos a los análisis de tener un tamaño de muestra suficiente. En este caso, como digo, estas muestras, que son el proyecto REMAI, realmente son de distintas procedencias. No se trataba tanto de establecer un estudio detallado acerca de algo, acerca de una procedencia en concreto, sino que aquí se presentan las diferencias entre distintas localizaciones. En cuanto a los resultados, comienzo por exponer lo que son la difracción de rayos X. Como decía al comienzo, ¿y qué podemos esperar de un yeso? Pues que tenga yeso. Pero, naturalmente, va a ser un sulfato cálcico con 2 moléculas de agua de hidratación. Pero lo que marca la diferencia es la existencia o no de posibles impurezas, cómo están, qué cantidad hay, cuáles son, porque solamente en esas diferencias un poquito sutiles podemos encontrar algunas pistas. Aquí se presentan una selección de algunas muestras y sí que empezamos a ver bastantes diferencias. Por ejemplo, esta primera es rarísima. Realmente yo no sé cómo esto se ha conservado, no lo puedo entender. ¿Por qué? Porque tiene únicamente un 22% de yeso, tiene una cantidad enorme de basanita, es decir, de yeso sin hidratar. Me parece muy sorprendente esta muestra. No sé. Y lo que le salva, si es que la anhidrita ha recristalizado, es la cantidad de anhidrita. Pero es una composición muy atípica, muy atípica. También son bastante atípicas estas. Estas tienen procedencias distintas y son bastante atípicas. Incluso alguna de ellas conserva restos del yeso sin hidratar. Eso para la conservación en el futuro no es nada bueno, pero es posible que se haya alcanzado un equilibrio. Eso son resultados muy sorprendentes. Estos son las muestras procedentes, digamos, de lugares diferentes a España. Y luego están el conjunto de muestras locales, próxima a Granada, que quizá conozcamos más. A la hora de establecer diferencias entre diferentes cronologías, perdonen si me repito, a la hora de establecer diferencias entre cronologías en la Alhambra, tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que hay una continuidad en el uso de las canteras. Es decir, las posibles impurezas que presentaban los yesos de época nazarí posiblemente se perpetúan a lo largo de las restauraciones cristianas, porque no resulta lógico el que, habiendo unas canteras de yeso fáciles
y próximas a la ciudad, se cambie de ubicación de cantera. De modo que ese es un hándicap a la hora de establecer diferencias. ¿Por qué? Eso, porque la cantera posiblemente sea la misma. En trabajos que se realizaron durante la tesis del doctor Rubio, se han localizado una serie de legajos históricos que sitúan las canteras, como era lógico, ahora después mostraremos un mapa, en las proximidades de Granada, en los sedimentos de la depresión de Granada, de edad mioceno, y situadas en los términos municipales de Las Gavias, La Malá, como era de esperar. Entonces, el problema de encontrar diferencias dentro de lo que son las procedencias locales es la continuidad en el uso de las mismas canteras. Sin embargo, algo se puede encontrar. De hecho, a mí me llamó particularmente la atención estas dos muestras, una de ellas procedente de la Torre del Homenaje, otra de ellas que está en el Victorian and Albert, y son absolutamente idénticas. Me pareció muy sorprendente porque aquí no solamente estamos hablando de continuidad en el uso de una misma cantera, es que estamos hablando de una forma de trabajar prácticamente igual. Estas dos, de las que se tenía duda de la autenticidad, pero en ellas se tenía la misma duda, pues también son prácticamente iguales. Y estas dos también, que son de una procedencia parecida, también muestran cómo no contienen absolutamente nada de cuarzo y son también, aunque parezcan distintas, son bastante parecidas. De modo que en los yesos negros de periodo nazarí se puede establecer que el contenido de calcita es relativamente bajo, o al menos medio, en torno a un 13%, mientras que encontramos una serie de yesos de los que se tienen algunas dudas, quizá también por ser yeso de placa, que tienen un contenido de calcita mayor. Hay que decir que se han podido hacer pocas difracciones porque la difracción de rayos X es una técnica relativamente exigente en el tamaño de la muestra. Experiencias anteriores en yeserías nazaríes indican que lo que son los yesos negros tallados in situ se suelen caracterizar por la presencia de numerosas impurezas, sobre todo cuarzo, filosilicatos, pero normalmente un contenido bajo de calcita. Mientras que las placas, en experiencias anteriores también, se suelen caracterizar por ser un yeso bastante puro, con pequeñas trazas de cuarzo, pero normalmente en experiencias anteriores y en análisis anteriores no suelen contener una alta cantidad de calcita. De modo que, sin excluir de autenticidad a estas y a estas, sí que yo les pongo una interrogación. Mientras que otras que realmente no se me dio mucha información, como esta, un yeso de talla, yo les pondría un sello de calidad muy grande. Pero en fin, esto a falta de más, porque estos son pocas muestras. La difracción de rayos X da únicamente números. En la microscopía electrónica y la microscopía petrográfica lo que proporcionan son imágenes. Y voy a pasar una serie de imágenes para comentar qué podemos observar en cada una de ellas. Esta es un yeso blanco al que lamentablemente le falta la capa exterior. El hecho de que haya capas exteriores da muchísima información, también da muchísima información acerca de si esto pudo ser original o no. Y ¿qué podemos observar? Una textura muy fina y unos poros extraordinariamente redondeados.
Esos poros extraordinariamente redondeados dan idea de placa, de que esto se ha hecho con molde, y son bastante redondeados, de modo que con esto no se podría afirmar categóricamente acerca de su pertenencia al periodo nazarí o no, si bien su contenido de calcita es lo que nos hace un poco dudar. Una placa de Comares vemos cómo muestra una porosidad similar, sin embargo, la porosidad es un poquito más irregular. Esto me ha recordado al hecho que han presentado hace un rato de que durante el fraguado de la placa de yeso aplicaban peso. Entonces, el hecho de que no sea perfectamente cilíndrico indica una cierta dinámica durante el fraguado de la placa. Este es otro ejemplo de placa datada en la Alhambra, y también volvemos a observar que, a diferencia de lo anterior, la porosidad no es perfectamente redondeada. De todas formas, son detalles bastante sutiles que pueden marcar alguna diferencia, pero si son apoyados por más cosas. En este caso, por ejemplo, sí que nos aparece la capa naranja, que normalmente es algo que nos lleva a pensar inmediatamente que esta pieza es nazarí, completamente. Aquí algo se ha apuntado esta mañana y continuamos. Esto es también una placa nazarí de la que se hacen varios análisis. El primero de ellos se trata de un grano aislado en el que vemos que está compuesto por yeso. El segundo de ellos vemos que es un cuadrado que marca una composición general y vemos cómo es una composición de yeso, aunque contiene una pequeña cantidad de cuarzo. Y el tercero de ellos, ese grano brillante, lo vemos brillante porque contiene minerales con elementos de mayor peso atómico, vemos cómo es una celestina. Celestina es decir, un sulfato de estroncio. Vamos a hacer algunas consideraciones acerca de la celestina porque en trabajos anteriores, es decir, que yo estaba equivocada, y ahora a raíz de esto hemos visto cosas nuevas. Otro aspecto importante que es bastante constante en las yeserías nazaríes es la forma de los cristales y el tamaño de los mismos. La forma de los cristales es normalmente acicular. Vemos cómo son cristales muy alargados y oscilan en torno a 20-25 micras. Aquí entramos en una placa que se nos da con una duda acerca de si es original o no es original. Y aquí le encontramos que tiene algo que nunca aparece en yeserías originales nazaríes, y es la presencia de un carbonato de plomo. Esto se ha repetido estudiando la maqueta de Tomás Pérez, que según se nos dice es contemporánea a los trabajos de Contreras. En esta maqueta de Tomás Pérez, que es muy interesante, porque viene a ser un muestrario de los pigmentos y de los elementos que se estaban usando en aquella época, y a los que pertenecen la mayor parte de nuestros posibles falsos históricos. Entonces, en esta maqueta de Tomás Pérez encontramos también la presencia en capas, este es el espectro 4, en capas preparatorias a la pintura de pigmento de plomo. De modo que se lanza como hipótesis, o yo lanzo como hipótesis, que lo mismo que nosotros observamos que en la yesería original nazarí hay una capa blanca, posiblemente en época de Contreras
ellos también tenían ojos. Ellos observarían también cómo había una capa blanca. De modo que posiblemente el hecho de encontrar carbonato de plomo es que ellos trataron de imitar esa capa blanca, porque aparece ya en más de un sitio, en más de un lugar. Solo que nuestra capa blanca no está hecha de carbonato de plomo, está hecha absolutamente de yeso. Aquí presento una comparativa entre dos yesos de talla, que serían este y este. Ahora no desea volver, me alegra mucho. Y presento esta comparativa porque son prácticamente idénticos. En ellos, ¿qué es lo que observamos? Observamos, obviamente, la misma matriz de yeso acicular con un tamaño de grano muy pequeño, pequeñas cantidades de cuarzo, pequeñas cantidades de filosilicato. Se observa con muchísima frecuencia en el yeso de talla o yeso negro la presencia de fragmentos de yeso sin cocer. Posiblemente esto en este caso es un accidente, es decir, se cuece el yeso, pero quedan fragmentos de yeso no cocidos. Lo mismo que también hay en algunas zonas fragmentos de yeso, tienen un aspecto parecido a este, fragmentos de yeso sobrecocido, porque la temperatura de cocción del yeso es baja y seguramente difícil de controlar. De manera que el yeso negro se caracteriza por una porosidad muy irregular y grande, y la presencia de impurezas posiblemente debida a accidente. Gracias. Este yeso de la Torre del Homenaje es muy similar. Y también aquí se presentan Bien. Las caras... No. Creo... Sí. No, sí, ahí está perfecto. Se presentan las características de esta capa blanca que está compuesta siempre por un sulfato cálcico, a veces con una pequeña cantidad de cuarzo. También aquí aparece, aunque no es el objetivo, un pigmento azul muy anguloso, que es una azurita natural. Vamos a ver si esto se deja. En cuanto a la composición de los yesos de la Torre del Homenaje, vemos la matriz que comentábamos de yeso acicular. Vemos que aquí hay yeso y también unos filosilicatos, y aquí de nuevo aparece la celestina como minoritario. De hecho, hasta ahora se había considerado que la presencia de celestina era un marcador del origen local de la yesería en la Alhambra. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a Granada. Esto que aparece en amarillo son los sedimentos de la depresión de Granada, donde se enmarcan todas las canteras de yeso, y si vemos aquí en la zona de Escúzar, que se ve una banda, y así como en las proximidades de La Mala, hay dos yacimientos de celestina, de sulfato de estroncio, que no es un mineral nada común. De modo que se relacionó la presencia en las proximidades de yacimientos de celestina con el hecho de que los yesos granadinos tuviesen celestina como impureza. Sin embargo, esto hay que ponerlo ahora un poquito en cuarentena, porque en yesos de muy diferentes procedencias, en yesos de Irán, en yesos de Argelia, se ha encontrado celestina. Algo diferente, pero se ha encontrado celestina. De modo que eso es algo que hay que ponerlo un poco
en cuarentena. Esto es un ejemplo de la muestra de Irán y también muestra algo muy interesante, y es que nuestra capa blanca, la que hemos visto muchas veces en la Alhambra, aparece aquí con unas características prácticamente idénticas. Y con una composición prácticamente idéntica a lo que ya hemos visto. También encontramos que en estos yesos de Turquía nos aparece la Celestina. De modo que nuestro marcador local ha quedado momentáneamente invalidado. Observamos en estas muestras cómo, que eran aquellas que tenían una composición un poco extraña, cómo el tamaño de grano es extraordinariamente pequeño. Está en torno a unas 3 micras. Por último, estos yesos de Argelia nos han parecido extraordinariamente interesantes. ¿Por qué? Aquí se ve una macla en punta de flecha de yeso natural. Lo mismo que la que mostré esta mañana en el vídeo. Esto hace que el tamaño de grano general de todo el yeso sea muchísimo mayor que el... Ya termino. Sea muchísimo mayor que el observado en la Alhambra. De modo que como hipótesis se puede decir que sin tener, como decía ayer el doctor Vendrell, sin tener conocimiento de cristalografía, los artesanos de Argelia pudieron añadir este yeso machacado como precursor de cristalización de estos yesos. De modo que se aumentó el tamaño de grano del yeso, se modificó la morfología cristalina y con eso se ha conseguido una dureza completamente distinta. Aquí también hay celestina, pero con unas texturas muy diferentes a las que se han encontrado en los yesos de procedencia local. Por tanto, de modo de conclusión, podemos decir que sí que las yeserías, aparte de tener yeso, muestran una variedad bastante grande de texturas, una cierta limitada variación composicional, que se pueden establecer similitudes, que se observan diferencias importantes entre los yesos de talla y los yesos tallados in situ, y que en este caso, por el sesgo de las muestras, no hemos encontrado problemas de conservación, pero también es que se trata de muestras de museo y de muestras muy pequeñas. En cuanto a la presencia de celestina, no puede ser directamente utilizada como un marcador de procedencia en Granada, pero sí el tamaño de grano de la celestina, la morfología y las variaciones composicionales. De modo que no se puede utilizar directamente la celestina, sino cómo es esa celestina. Muchas gracias.